Encuentro Libertador, ponencia. El fortalecimiento de los dispositivos básicos desde los ambientes de aprendizaje educativos. Ponentes, Yudilisbeth Aldana, Isolina Erazo Gamboa y quien les habla, Giovanni Huérfano López. Directora, Elizabeth Regifo. En la actualidad, el desarrollo de los niños se ha visto afectado por algunos factores que se ven inmersos en el ámbito educativo, generando dificultades que se evidencian en los estudiantes como la falta de motivación, poca concentración, entre otros. Es por esto que nuestro objetivo es diseñar una propuesta pedagógica desde los ambientes de aprendizaje para fortalecer el desarrollo de los dispositivos básicos de aprendizaje en los estudiantes de ciclo 1. Al compartir con los estudiantes y sus docentes, pudimos percibir un común denominador, ya que cada uno en las diversas reuniones de ciclo o de docentes y al revisar documentos como actas, diarios de campo o observadores, lo que encontramos es que en su mayoría los estudiantes tienen dificultades en procesos básicos como la concentración, la atención, les cuesta un poco mantener periodos largos en un mismo tema o actividad. Hablando de la memoria, pudimos observar que también presenta dificultad este proceso, ya que en cuestión de minutos, los docentes afirman que deben repetir en varias ocasiones una misma instrucción o tema. Lo anterior refleja bajo rendimiento en sus procesos académicos, pues estas dificultades hacen que no lleguen a los objetivos esperados por sus maestros. También se evidencia que aunque es un problema evidente y está dejando a varios estudiantes con bajas calificaciones, los docentes no tienen una rutina en sus planeaciones para fortalecer estas dificultades, ya sea por los tiempos o las demandas que hace el currículo, como en cualquier institución. Además de esto, las características de las familias hace un poco difícil que los estudiantes mejoren esos procesos, ya que sus acudientes no prestan la debida atención por falta de tiempo. Sus obligaciones laborales y su falta de formación no les permite identificar la importancia de potenciar esto en sus hijos. El análisis de lo anterior nos llevó a plantear una propuesta para esta institución y de aquí sale nuestra pregunta problema. ¿Cómo los ambientes de aprendizaje fortalecen el desarrollo de los dispositivos básicos de aprendizaje en los estudiantes de ciclo 1? A partir de este análisis nos interrogamos en cuándo y cómo aprendemos los seres humanos. Desde allí vemos que el aprendizaje es una actividad individual, pero que es desarrollada dentro de un contexto social. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre necesitamos de nuestros pares para aprender, pero además de esto es necesario que los ambientes sean óptimos, que propicien el fortalecimiento de las habilidades naturales de los estudiantes, ya que el aprendizaje no es solo un conductor de información nueva al cerebro, sino que son procesos que afectan nuestro comportamiento y consolidan asimismo nuestra conducta. En algunos casos como docentes pensamos directamente en potenciar los procesos de pensamiento. Buscamos estrategias para que nuestros estudiantes analicen, sinteticen, comparen, describan, entre otras. En nuestro proyecto quisimos buscar qué pasa antes de estos procesos, cómo el cerebro llega o no a estos objetivos. A partir de esta pregunta y de todo lo que alcanzamos a relacionar de los estudiantes, de sus maestros, el contexto, llegamos a concluir que lo que buscamos antes de potenciar todos estos procesos de pensamiento, que también son inherentes y súper importantes en el aula y en el aprendizaje, son los dispositivos básicos de aprendizaje, como lo son la memoria, la atención, la motivación, entre otros, que son los primeros procesos cerebrales que tiene el estudiante o que tenemos seres humanos para alcanzar los demás. La neuroeducación, por su parte, busca comprender cómo funciona el cerebro en el contexto del aprendizaje y la educación. Examina cómo los principios de la neurociencia pueden aplicarse a la práctica educativa para mejorar los resultados de enseñanza y aprendizaje. En el libro Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama, Francisco Mora ve la importancia de los dispositivos básicos de aprendizaje en el aula desde una perspectiva neuroeducativa. Mora ha escrito sobre este tema y defiende la idea de entender cómo funciona el cerebro, cómo esto puede ayudar a diseñar a las estrategias que tenemos que tener los docentes para hacer más efectivo el aprendizaje. Es por esto que no escogimos uno de los dispositivos básicos, ya que vimos que uno no trabaja aparte del otro, sino que es un engranaje cerebral unido y no fragmentado. Con base en la anterior descripción del problema,
de nuestro proyecto, empezamos a hacer un análisis de las diferentes dificultades que se veían en los estudiantes, dependiendo de las encuestas y las entrevistas que le hicimos a los niños y también a los docentes de esta institución. Comenzamos a percibir que eran varias las dificultades que se encontraban en los salones: atención, memoria, percepción, motivación. Entonces, como grupo, no quisimos irnos por una sola línea o atender una sola de estas dificultades, sino que por el contrario, tomamos el estudio de todos los dispositivos básicos de aprendizaje para llevar nuestro proyecto y por tal nuestra pregunta de investigación. Partiendo de la anterior descripción dada por mi colega, daré a conocer cómo los ambientes fortalecen el desarrollo de los dispositivos básicos de aprendizaje, abriendo una puerta inherente al diseño de una propuesta pedagógica al respecto. Hay que señalar que el fortalecimiento de los dispositivos en los estudiantes depende de que los docentes proporcionen estrategias para mejorarlos. Y esto se logra cuando el docente brinda diversas experiencias satisfactorias de aprendizaje, las cuales se pueden lograr a través de los ambientes de aprendizaje en el contexto educativo, ya que estos promueven diversos escenarios frente a la enseñanza y el aprendizaje por su amplia visión de la realidad, los problemas y la forma de dar solución a estos. En consiguiente, es importante tener claro que los ambientes de aprendizaje deben ser asumidos como un conjunto de factores internos, externos y psicosociales que favorecen o dificultan la interacción, por lo que es indispensable la conceptualización de los ambientes en términos general, basándonos en las disciplinas que reflexionan al respecto, como son las ciencias naturales, las ciencias sociales y la arquitectura. Claro, esto partiendo desde los pensamientos y postulados de expertos pedagogos como lo son María Montessori, las hermanas Agassi y Froebel, quienes tienen una forma particular de concebir los ambientes dentro del contexto educativo. Ahora bien, es importante hacer claridad con respecto a un ambiente físico y un ambiente en el contexto educativo, porque pese a que el primero le es útil al segundo, no es indispensable para la enseñanza y el aprendizaje. Según menciona Naranjo y Torres, el ambiente de aprendizaje educativo es el sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma, propiciando de esta manera el aprendizaje, y por su parte, Loughlin y Swina consideran que el ambiente de aprendizaje está relacionado con el entorno dispuesto por el docente mediante la organización del espacio físico, como por ejemplo, adecuación de muebles, letreros para la motivación, entre otros. Todo lo correspondiente a la infraestructura como tal. De allí que la enseñanza y aprendizaje al que se le apuesta desde la implementación de nuestra propuesta pedagógica parta de la reflexión profunda de los docentes frente a la problemática anteriormente señalada, permitiéndonos en este sentido configurar los ambientes de aprendizaje educativo como escenarios de interacción en los que se propone otras formas posibles de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Gracias.